Y otro factor a tener presente, de un trabajo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, el profesor Oscar Carrasco, donde compara 2 años, ¿no es cierto?, en términos de germinación de polen, un año con buena acumulación de horas frío versus un año con menor acumulación de horas frío. Y variedades, ¿no es cierto?, por poner un ejemplo, Regina, aquí donde tenemos una buena acumulación de frío, tenemos un promedio del 70% de la germinación de polen. Años de baja acumulación de frío, ese porcentaje, perdón, baja casi a un 50-55% de germinación. Por lo tanto, a tener presente también que estos inviernos de mala acumulación de frío también van a, de alguna manera, determinar la viabilidad en la calidad del polen. Si faltan horas fríos, puede verse afectado el tamaño del pistilo y la fertilidad de óvulos y la germinación de polen, como estamos mostrando en el cuadro. Por lo tanto, a tener presente también que son características que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, durante esta primavera. Y el segundo factor es la acumulación de reserva. Una baja acumulación de reserva, sin duda también, va a gatillar este problema de la disuniformidad. ¿A qué me refiero con estas reservas? Insisto, principalmente almidonadas, a la cantidad de fotosíntesis, me gusta decir eso, es la consecuencia de toda la fotosíntesis que el huerto hizo durante el verano. Tú sacas la última cereza y toda esa fotosíntesis, que coincide, ¿no es cierto?, con el verano y hasta la caída de las hojas, ¿no es cierto?, debiera transformarse toda esa fotosíntesis en una buena reserva almidonada, ¿no es cierto?, tanto en madera, raíces y yemas. ¿Por qué es importante tener una buena acumulación de reservas? Porque como muestra este trabajo, ¿no es cierto?, determina principalmente la fuente energética que va a tener el primordio floral para terminar de desarrollarse. Lo que muestra esta foto, esta fotografía dividida en dos, ¿no es cierto?, la parte alta y baja. Arriba tenemos los meses, ¿no es cierto?, y el desarrollo del primordio floral. Muchas veces pensamos que los cerezos durante el invierno, ahora, durante la dormancia, están absolutamente quietos sin hacer nada. Y fíjense que acá arriba tenemos un corte histológico, ¿no es cierto?, del primordio floral durante el mes de abril, con ese desarrollo, y el mismo corte, al final, la última fotografía, ¿no es cierto?, en septiembre, con un claro desarrollo, ¿no es cierto?, de ese primordio floral previo a floración. Por lo tanto, el paso de esa condición a esa condición ocurre durante la dormancia. Obviamente, durante este periodo no tenemos raíces activas, no tenemos hojas, por lo tanto, la única fuente energética que tiene para el desarrollo de este primordio floral son las reservas, y principalmente almidón, que es un poco lo que muestra la gráfica de abajo. En la letra B, que está acá abajo, todavía una baja movilidad de almidón hacia las yemas, hacia el ovario de la yema. La letra C, todo este almidón movido, ¿no es cierto?, hacia la yema. Y en la D, ya el almidón ocupado, vacío, ¿no es cierto?, que fue consecuencia, ¿no es cierto?, de lo que extrajo la yema, el primordio floral, ¿no es cierto?, para terminar su desarrollo. Por lo tanto, es vital tener una buena concentración de almidón, porque eso nos va a sustentar energéticamente, ¿no es cierto?, la culminación, una buena floración finalmente en primavera. Este es un trabajo norteamericano que es muy bueno, que nos permite inferir varias cosas. Voy a hacer el ejercicio principalmente aquí con Cordia, después voy a mostrar algunos cuadros, ¿no es cierto?, para otras variedades. ¿Qué se trata este gráfico, ¿no es cierto?, que tenemos aquí? En el eje Y, ¿no es cierto?, está el contenido de almidón, y en el eje X tenemos acumulación de porciones. Aquí está, este ejercicio está hecho en porciones, pero lo importante es ver, más que las porciones, cómo avanza el invierno, cómo avanza la acumulación de frío, o cómo avanza el invierno, cómo va aumentando, ¿no es cierto?, la acumulación de frío. Entonces lo que podemos ver es que este almidón, a medida que va avanzando el invierno, ¿cierto?, la dormancia, empieza a ser consumido, ¿sí? Consecuencia de lo de arriba es lo de abajo. Ese almidón que empieza a ser consumido, la planta, el cerezo, no lo consume como almidón mismo. Lo que necesita es degradarlo en azúcares más simples, como glucosa y fructosa, que sirven como base energética para el desarrollo del primordio que mostrábamos en la lámina anterior. Y eso, en el caso de Cordia, ocurre en esta línea punteada roja que yo marqué, cuando la variedad alcanza los 57, 58 porciones. Y esto es súper importante para aquellos que aplican, por ejemplo, cianamida a calendario. Nosotros no podemos despertar, llamémoslo así, a Cordia con un rompedor, con la cianamida, con cualquier cosa, con menos de 57, 58 porciones.
Porque si yo despierto Cordia antes, aquí voy a hacer un ejemplo bien extremo, ¿no es cierto? Si yo la despertara con 20 porciones de frío, en ese minuto, Cordia, ese almidón que está consumiendo, todavía no lo desdobla en azúcares más simples como glucosa y fructosa. Por lo tanto, no tiene la benzina, ¿no es cierto?, este auto para salir andando. Eso recién ocurre a partir de las 57, 58 porciones. Por lo tanto, es importante tenerlo presente, ¿no es cierto?, al momento de definir el momento de aplicación de, por ejemplo, cianamida o de Siberio. Lo mismo para otras variedades, por ejemplo, el caso de esquina, ¿no es cierto? Esquina no debiéramos despertarla, aplicar ningún tipo de rompeor con menos de 37 a 38 porciones. Sweetheart, 38, 39 porciones, ¿no es cierto? Es lo mínimo que requiere. El caso de Regina, 47, 48 porciones, ¿no es cierto?, es lo necesario. A continuación, ¿no es cierto?, les presento un trabajo, gentileza, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo la Universidad de Chile con el profesor Oscar Aliaga, ¿no es cierto?, con respecto al análisis de distintas zonas y en distintas variedades de que se están haciendo de yemas para poder cuantificar estos contenidos de almidón. Aquí hay 2 fechas de muestreo, julio y las primeras semanas de agosto, el segundo muestreo 2, ¿no es cierto?, y muestra esta correlación de buen contenido de almidón, o no, con la buena o mala cuaja que después tenemos durante la primavera. Este es un trabajo que ya se hizo, estos son datos del año pasado, se está repitiendo este año, ¿cierto? Y esperamos seguir avanzando con los años, recopilando más datos y haciendo más correlaciones. Lo que sí es cierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Melipilla, una santina, buenos contenidos de almidón sobre un 6%, condice, ¿no es cierto?, o correlaciona con buenos porcentajes de cuaja. Evidentemente, otra santina, 7%, buena cuaja. Lapins, zona de Chimbarongo, valores sobre el 5%, también buena correlación con porcentajes de cuaja. Una Lapins de Rauco, también valores de 6,6, buena cuaja, sobre el 50% de cuaja. Y una Regina, ¿no es cierto?, valores altos, ¿no es cierto?, 5,3 de almidón, buena correlación, ¿no es cierto?, con porcentajes de cuaja. Por lo tanto, es importante esto de las reservas, principalmente almidón, poder medir esos almidones, ¿no es cierto? Ahora todavía están a fecha de hacer mediciones, análisis de yema, ¿no es cierto?, y mandarla al laboratorio para cuantificar el contenido de almidón y tener estos valores. Sobre el 5% es una buena condición de almidón para obtener una buena cuaja. Y ya como les mostraba en las láminas anteriores, buenos contenidos de almidones de reserva, también, ¿no es cierto?, es uno de las variables que yo necesito para una buena floración. Por lo tanto, la pregunta es, ahora, si me falta frío o me faltan reservas, o las dos, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo homogenizo y gano producción? Que es lo que finalmente todos necesitamos como productores. Necesito eso, que el huerto, ¿no es cierto?, esté homogéneo, esté parejo, esté con una floración concentrada y compacta. ¿Qué estrategia? Y de alguna manera aquí lo quise definir o resumir, ¿no es cierto?, como opciones de estrategias que tengo para hacer, ¿no es cierto?, las aplicaciones de rompedores de dormancia. La primera opción que tengo es aplicar cianamida y después Siberio. Una segunda opción es aplicar solo cianamida, opción que menos recomiendo esta temporada porque una temporada donde sabemos que vamos a tener una floración desuniforme, producto, ¿no es cierto?, de esta falta de frío o falta de frío y reservas, claramente cianamida no es la mejor opción porque cianamida no, sola, digamos, no homogeniza. Otra opción que tengo es no aplicar cianamida y aplicar solo Siberio a finales de julio, ¿no es cierto?, siempre y cuando tengamos al menos el 70% del frío cumplido de la variedad, que mostraba en el cuadro anterior el requerimiento de frío. Y después tenemos, y eso es lo que me gusta muchísimo de Siberio, ¿no es cierto?, es que nos da esta plasticidad de uso. Siberio yo puedo aplicarlo en agosto, una aplicación claramente más tardía, entendiendo, ¿no es cierto?, que también tengo que tener al menos 70% del frío cumplido. Pero eso me permite, y es un poco lo que estamos haciendo en muchos campos, sobre todo con las variedades más tardías, me permite no usar cianamida y dejar que el huerto siga acumulando frío de manera natural hasta el momento de aplicar Siberio. ¿Cómo se comporta la floración en cada una de estas estrategias? Si yo aplico cianamida y Siberio, estoy un poco homologando lo que es esta curva que yo marcamos, ¿cierto?, en color morado, que es evidentemente la que más adelanta floración y por ende más adelanta cosecha. Si después aplicamos solo cianamida,
evidentemente adelanta menos que cianamida más Siberio, pero cianamida sola adelanta más que Siberio solo. Y como consecuencia de lo anterior, ¿no es cierto?, Siberio solo, aplicado, ¿no es cierto?, adelanta menos que cianamida, pero mucho más que un testigo. Y después acá les presento también una aplicación sin tándem, entendiendo esta aplicación tándem de cianamida y Siberio. En términos de fecha, si yo aplico cianamida sola, voy a tener un adelanto de la cosecha y de la floración versus un Siberio aplicado en julio, ¿no es cierto? Pero también tengo un Siberio de agosto, las primeras semanas de agosto, que me va a adelantar un poquito más que un testigo. Y después tengo una aplicación bien tardía de Siberio, ¿no es cierto? Aquí una aplicación del 18 de agosto, una aplicación que pueden hacer hasta 25 días antes de apertura de yema, que es una aplicación bien tarde. Esa aplicación va a permitir, ¿no es cierto?, la acumulación natural de frío en la variedad. Y esa es una aplicación tarde que no me adelanta ni floración ni cosecha. Entonces puede ser interesante, sobre todo en esta temporada en que no estamos tan apremiados con el Año Nuevo Chino, aplicaciones bien tardías de Siberio, permitiendo, ¿no es cierto?, que las variedades acumulen frío de manera natural y, ¿no es cierto?, no preocuparnos un poco de, el adelanto de la floración.